¿qué es la escuela inclusiva? Bueno, la escuela inclusiva es un tipo de comunidad educativa que tiene prácticas capaces de responder a la diversidad de los alumnos que estudian en ella. Y fíjense bien que al final dice, teniendo en cuenta sus necesidades emocionales, cognitivas y sociales. En ningún momento se ha dicho teniendo en cuenta sus capacidades académicas, sino que se ha dado un concepto mucho más amplio que se engloba en necesidades emocionales, cognitivas y sociales. Pero es que esa escuela inclusiva y esa educación inclusiva no se puede lograr por sí sola. Para que se logre la escuela inclusiva, a más de toda esa política a nivel social de la que hablamos hace un rato, tienen que haber una serie de estrategias y una serie de prácticas a nivel de la escuela que tienen que superar las prácticas que a nivel tradicional hemos venido haciendo toda la vida desde que nosotros mismos éramos estudiantes. Esas prácticas deben fomentar sobre todo la pertenencia, que el estudiante sienta que está en el lugar donde debe estar, que el estudiante esté contento porque está en su escuela, no en la escuela de los que aprenden más, no en la escuela de los que aprenden mejor, está en su escuela. En segundo lugar, que está en el lugar donde es aceptado, donde tiene amigos, donde puede identificarse con las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque en ese entorno es donde él va a ser objeto de cooperación. Entonces creo que esos tres pilares que hay ahí, pertenencia, amistad y cooperación, marcan mucho una escuela inclusiva. Ahora, vamos a hablar aquí de 4 aspectos. Si queremos hablar de diseño universal de aprendizaje, estas 4 estrategias que ustedes tienen y están observando, que espero que en este momento estén observando, son imprescindibles. La primera son las estrategias de cooperación. Dentro de ellas, la coeducación. ¿Qué significa la educación? Se las voy a poner clarita. Significa 2 maestros, 2 profesionales trabajando en un aula. Hace ya un rato conversaba con ustedes y les decía, bueno, escuela pública, factor económico, muy importante, porque hay que reconocer, a veces el maestro está solo y tiene un niño en el aula, a veces más de uno, que necesita otros apoyos y no solo el del maestro. Por eso es que en ningún momento he negado que tiene que haber una voluntad a nivel de políticas sociales para nosotros poder hacer realmente esa enseñanza cooperativa donde los estudiantes aprendan de acuerdo a las necesidades que presentan. Tal vez yo fuera mejor en matemáticas si cuando estaba aprendiendo matemáticas no hubiera tenido un maestro al frente que daba matemática para 40 muchachos y hubiera tenido el maestro al frente, pero otro maestro por acá que hubiera venido y de manera personalizada me hubiera enseñado a mí lo que yo pasé trabajo para aprender en matemáticas. Y algunas cosas no las aprendí. Entonces, la coeducación, que son 2 maestros trabajando de manera colaborativa en el aula. Fíjense, eso no es un chaulafán, para nada, o un arroz frito, como dicen en otros lugares, al arroz chino. No, son 2 maestros que no están ahí para
chocar uno con otro, cada uno tiene lo bien claro, y no pensemos en dos maestros en función de niños con necesidades mucho más allá. Es decir, no pensemos en dos maestros porque tengo un niño con un trastorno de espectro autista, o porque tengo un niño con síndrome de Down, o porque tengo un niño con una enfermedad catastrófica. No. Pensemos en dos maestros que van a estar trabajando en función de los 40 niños que están en el aula. Entonces, es la realidad, es lo deseable, es lo deseable. Y en algún momento yo quiero ser optimista y pensar que en algún momento llegaremos a eso. Los seres humanos lo merecemos, porque todos merecemos aprender y todos merecemos desarrollarnos. Entonces yo creo que en algún momento se podrá llegar a eso. Entonces, otra de las estrategias de cooperación tiene un poco más que ver con los niños. Es el aprendizaje cooperativo a nivel de los niños. La tutoría de pares, que muchas veces es muy mal entendida. La tutoría de pares es entendida como que fulanito está bien en matemática, le voy a dar la tarea de que se siente al lado de fulanito que no sabe nada. O en lengua o en idioma. Eso no es tutoría de pares. La resolución de problemas de manera colaborativa. Por ejemplo, cuando se elaboran proyectos en un grupo y los niños, cada uno hace una actividad en función de ese proyecto y se logra algo a nivel colectivo, es una excelente manera de aprender, es una excelente manera para que los niños vean cómo son sus compañeros en realidad. Ustedes que me están mirando, que me están escuchando, posiblemente tengan anécdotas que hacer. ¿En qué aula no ha existido o no tenemos la experiencia de que hubo aquel estudiante que era cerebrito, que se creía que se lo sabía todo? Y el resto era, un grupo eran rebeldes, no querían saber del cerebrito, y el resto eran los satélites del cerebrito. Entonces, en un aula donde se resuelvan de manera colaborativa las situaciones, mejora la autoestima de los niños que quizás no tienen académicamente ese desempeño, pero también ayudamos a que esos otros niños que se creen que son la divina pomada, pues adecuen su nivel de valoración, porque es que al final, cuando logramos eso, lo estamos preparando para la vida, porque esas personas después muchas veces son rechazadas en su colectivo. Entonces, desde ya lo estamos preparando. Estamos trabajando su inteligencia emocional. Otra de las estrategias pueden ser los grupos diversos, la heterogeneidad de los grupos. Miren, seamos francos, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestras escuelas? Los niñitos empiezan juntos en educación inicial y después los papás son los primeros que cuando la escuela hace un movimiento y reubica niños, se le paran delante al rector y se formó la debacle. Si estamos en una escuela fiscal, en una escuela pública, a lo mejor como que por ahí el rector le da alguna explicación y los convence. Ya cuando las escuelas son de tipo privado, pues a veces ese convencimiento como que no llega y finalmente los niños están desde primero de básica hasta último año de bachillerato, todos los mismos niños juntos. Es como un matrimonio de 15 años. Entonces, el hacer grupos diversos, el fomentar la heterogeneidad en los grupos es importante porque ayuda a que todos aprendan de todos, a que conozcan las diversas maneras que tenemos los seres humanos de interactuar, de aprender, y al final se convierte en una forma muy participativa a nivel individual para que cada uno aporte al conocimiento de los demás. Y finalmente, algo que a veces olvidamos, las estrategias de enseñanza eficaz. Todo lo que enseñemos tiene que ser planificado, aplicado y evaluado.
yo no hago nada con hacer un hermoso proyecto donde los niños hicieron muchísimas actividades, donde cada uno tuvo sus logros y después ya eso pasó por alto. Se venció el objetivo de la asignatura, que era elaborar tal proyecto. No, ese proyecto tiene que aprovecharse para estimular. Y estimular no significa que tengo que hacerle un regalo, que a veces también nos cohibimos por eso, porque no está el fondo económico como para hacer el proyecto y encima, no. Un pequeño certificado donde yo pueda estimular al niño por su participación, por su buen carácter, por su disciplina. Eso es algo importante porque nosotros como maestros no solo enseñamos idioma, investigación, matemática, física, biología, no. Formamos seres humanos por sobre todas las cosas. Entonces, no podemos olvidar, y lo vamos a ver ahora en unos minutos, que la educación no es solo formar inteligencia académica. Ahora, ¿qué no es educación inclusiva? No es educación inclusiva darle oportunidad a los niños de estar en un colegio ordinario a costa de limitar su desarrollo integral. Tampoco es estar en un colegio especial limitando su proceso de socialización. Por ejemplo, he visto padres que dicen, no, mi hijo a la escuela especial, no. Esa es una escuela para bobos. Lo he encontrado y posiblemente algunos de ustedes tengan anécdotas al respecto. Entonces, no. A veces un niño con una condición física, hasta que tenga un entrenamiento que no puede recibir quizás en un colegio ordinario, necesita durante un tiempo asistir a un colegio especial, a una escuela especial. Y eso no es un demérito. Y usted, ese niño, cuando haya o tenga la preparación para no tener un daño en una escuela que quizás es más rápida, la dinámica de la escuela, pues entonces usted lo trae y lo incluye en la educación ordinaria, en la educación general. Entonces, esto nos trae a lo siguiente. Hay que saber conversar con la familia, hay que saber explicarle a la familia. Los padres dicen, quiero lo mejor para mi hijo, pero a veces nos toca a nosotros, a los maestros, aclararles qué y cuánto y cuándo significa lograr lo mejor para su hijo. Ahora, una escuela inclusiva no es darle un barnicito a la escuela actual y decir que tenemos 50 niños incluidos, tantos en inicial, tantos en básica. Eso no es inclusión educativa. No es tener una escuela llena de adaptaciones curriculares, donde todos los niños que tengan un aprendizaje de medio para abajo tengan adaptaciones curriculares. Eso no es escuela inclusiva. Ahora, ¿qué sí es escuela inclusiva? ¿Qué sí es educación inclusiva? Es una escuela que le brinde a los estudiantes la posibilidad de aprender lo máximo que ellos puedan aprender y lo más juntos posible. Acuérdense que hace un rato yo les hablaba de pertenencia, de identidad y de cooperación, como los 3 pilares básicos que nos van a llevar a nosotros a poder hablar en un momento determinado de diseño universal de aprendizaje. Porque es que el diseño universal de aprendizaje, desde que fue creado como para superar las barreras arquitectónicas, en general lo que pretende es eso, es superar barreras, eliminar barreras. Entonces, la escuela inclusiva es una escuela donde el alumno siente que él allí puede aprender cosas que él necesita, que él no está allí para que sus padres estén contentos porque él va a la escuela, que él no está allí porque la escuela le está haciendo un favor de tenerlo allí. Muchas veces esa tradición de téngamelo allí es lo que maneja la familia y es lo que maneja la escuela. Entonces, esto hay que ver de qué manera, pues, nosotros lo vamos desterrando de nuestro lenguaje, de nuestra actuación.
Por lo tanto, una escuela inclusiva primeramente lleva una transformación de mentalidad, transformar nuestra mentalidad y a la par transformar el currículo, para lograr un currículo que considere la diversidad de estudiantes que hay en la escuela y que considere dentro de ese sistema de conocimientos qué es lo que el estudiante puede vencer para que realmente el estudiante pueda alcanzar no solo, y seamos francos, el currículo actual en casi todos los países tiene un sistema de conocimientos que van a la parte puramente intelectual, un sistema que va a la parte operacional, a las destrezas, a las habilidades, y un sistema que va a las actitudes, al comportamiento. Pero de todo eso, a lo que menos se le lanza una piedrita es al comportamiento. Lo demás se potencia y nos vamos a concursos de robótica y nos vamos a concursos de física. ¿Y cuándo vamos a hacer un concurso para ser buenas personas? Entonces, una escuela inclusiva tiene que pensar también en todo eso. Tiene que pensar en que el currículo es uno solo, pero como decía la metáfora del supermercado, no es uno para el que tiene menos presupuesto y uno para el que tiene más presupuesto, es uno para todos, donde cada uno va a llegar hasta un punto, pero que en ese punto al que él llegue va a encontrar lo que él necesita para vivir en sociedad el resto del tiempo, para nunca llegar a ser un excluido social. Es por eso que ese currículo tiene que atender a la parte metodológica, a la parte de la evaluación, a la parte de la participación del estudiante, es decir, tiene que atender a todos los aspectos de la educación.